nuestros argumentos, ¿no? En nuestro conocimiento, en nuestro aporte, empezando por casa. Si nosotros educamos en casa muy bien en temas económicos actuales, entonces eso se genera un multiplicador gigante, ¿no? Entonces nuestras apreciaciones, miren, en economía no hay opiniones. O sea, las opiniones son personales, pero economía es una ciencia, ¿no? Podríamos plantear muchas teorías, etcétera, pero es una ciencia. La política no es economía, ¿no? Y política económica tampoco es política. Política económica son leyes y teoría económica. Entonces muchos están confundiendo ahora la política con la política económica, totalmente diferente, ¿no? Al primer ministro le parece, ¿no? Es su opinión, pero eso no es economía. Entonces ahí las decisiones se están tomando mal, pues, ¿no? De a poco se está cayendo ese gabinete que está haciendo mucho daño al país, sobre los que menos tienen, ¿no? Entonces, nuestras apreciaciones tienen que ser correctas y para eso estamos estudiando, miren, 5 años en la universidad, eh, y esos 5 años no nos pueden, pues, tomar o estar al nivel de las personas que no estudian, ¿no? Imagínense, no podemos opinar o no podemos dar nuestras apreciaciones igual que una persona que nunca ha estudiado en la universidad. Y lo mismo no ni hablar, ¿no? Entonces, ahí estamos muy equivocados. Nosotros, ustedes, ¿no? Están en plena preparación y esa preparación tiene que ser correcta y adecuada y en los nuevos tiempos, ¿no? No podemos retroceder 30 años atrás, pues, ¿no? Con esas políticas que nos han mandado al abismo. Y lo mismo se está haciendo acá. Ustedes son proactivos, ¿no? Innovadores, es la nueva generación. Tenemos que quitarnos ese chip que el Estado tiene que hacer todo, ni hablar. El Estado nos tiene que dar la seguridad, el Estado nos tiene que dar las condiciones para que nosotros nos podamos desarrollar. No esperar que el Estado nos subsidie, no esperar que el Estado nos dé el empleo. Recuerdan, todos los candidatos ofrecen 1 millón de empleos. Es inviable. El primer ministro dijo, el premier, ¿no? Dijo 350 soles por familia, por persona a cada familia vulnerable. Ayer dijo, no, es por familia. ¿Se dan cuenta? Las, las equivocaciones garrafales que dan por no saber economía. Y bueno, de hecho que habló con el ministro y el ministro le dijo, pues eso no se puede hacer, no tenemos dinero. O sea, el dinero para de pandemia, tenemos que estar dispuestos. Por ahora no existe, ¿no? Y el nivel de endeudamiento, que todavía tenemos un margen muy grande, está en función pues a la inflación, está en función a nuestras reservas, a nuestros bonos, riesgo país, o sea, hay un conglomerado ahí. Si no sabemos de eso, no podemos hablar cualquier cosa, ¿no? Han dicho que los primeros vamos a revisar todas las empresas mineras y es posible que nacionalicemos, eso es lo que han dicho, ¿no? Ahora han dicho, no, la actividad minera es importante para el país. Entonces, sería una serie de contradicciones tan absurdas en realidad que la inversión privada se está yendo del país, ¿no? Y al irse del país se llevan sus dólares. Al llevarse los dólares se genera una escasez de dólares en el mercado, pues, ¿no? Y obviamente el tipo de cambio se dispara. Y eso es lo que está ocurriendo.
este fenómeno del incremento del tipo de cambio es exclusivamente generado por la inestabilidad política de este gobierno, no hay otra cosa. Ahora todo el mundo está saliendo a decir, ah, no, esto está en todo el mundo, se está depreciando las monedas, no. Esas depreciaciones en los otros países son depreciaciones de mercado y están en función al mercado, ¿no? En cambio, la depreciación de nuestra moneda no está en función del mercado. El dólar siempre ha tenido vaivenes, ¿no? Pero no tan marcados y tan grandes como lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ahí hay un problema de política económica y eso está ligado exclusivamente al tema monetario, ¿no? Entonces, por ahí estamos en esa onda. Entonces, ahora vamos a ver cómo se crea o cómo se da la creación secundaria del dinero. Hemos visto que la oferta está compuesta por la emisión primaria y la creación secundaria. La emisión primaria, la del BCR, la creación secundaria, los bancos a través de las operaciones activas y pasivas. Todo lo que ocurre con las operaciones activas y pasivas van a dar como resultado un multiplicador bancario, ¿ya? Entonces, este multiplicador bancario depende exclusivamente de las operaciones que realizan los bancos. Y obviamente, si hay un sistema financiero profundo, este multiplicador bancario va a ser mucho más elevado, mucho más grande. Si el multiplicador bancario es mucho más grande, obviamente la creación secundaria será mucho más grande también, ¿no? Mucho más alta. Luego tenemos el encaje legal. Ya hemos visto que el encaje legal es una imposición por parte del BCR, ¿no? Es un instrumento de política monetaria que se utiliza para regular la cantidad de dinero que existe en la economía. Los encajes legales están en función a la actividad económica. En realidad, el BCR inyecta dinero en la economía siempre y cuando ve que el PIB crece, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces, por ejemplo, si el PIB crece para el siguiente año, eso significa que las empresas están produciendo más. Al producir más, necesitan más insumos, más negociación con proveedores, pagar créditos eh, atrasados, contratar personal, pagar al personal, ¿no? Energía, etcétera, etcétera. Para eso necesitan dinero. Entonces, como están creciendo en su producción, porque toda la economía crece, el BCR tiene que emitir, ¿no? Y esa es una emisión de mercado. Como hay un efecto ahí en ingresos, inversión, consumo, producción, hecho que hay un nivel de incremento en la inflación, pues, ¿no? Eso se llama inflación de mercado, lo cual no está ocurriendo ahora, ¿no? Ya nos hemos pasado la meta, simplemente porque desde que entró este gobierno, todo se está disparando, ¿no? Y eso exclusivamente eh, por la incapacidad de hacer gestión pública, ¿ok? Entonces, este encaje legal, miren, por ejemplo, en 1990, el encaje legal en moneda extranjera era 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 unidades monetarias, en este caso dólares, 60 se quedaban en los bancos y solo circulaban 40. ¿Por qué? Porque la economía pues está en una situación de hiperinflación. Mucho dinero siempre inorgánico va a causar el incremento constante de los precios y había que eliminar ese crecimiento, ¿no? Y el encaje legal en INTIs, ¿no? Porque en los 90 todavía estaban los INTIs, fue de 40%. O sea, de 100 INTIs en circulación, 40 en las bóvedas de los bancos y 60 al mercado, ¿no? Entonces, el encaje legal es un instrumento muy poderoso porque actúa de manera directa,
Es al tiro, ¿no? Es al tiro. A ver, miren, por ejemplo, vamos a ver este, vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a empezar por el último, ¿no? Waldir, ¿me escuchas? Waldir. Sí, presente, profe. Hola, Waldir. A ver, cuando sube la gasolina, ¿los grifos lo suben de inmediato o esperan a que se vacíen sus tanques? ¿Escuchaste, Waldir? Yo pienso que lo suben. ¿Lo suben de inmediato o esperan a que se vacíen los tanques? Lo suben de inmediato. A ver, Tatiana. Profesor, de inmediato. Ya, correcto. Lo que ha dicho Waldir y Tatiana es así, ¿no? Si sube el precio, los grifos lo aumentan de inmediato. ¿Y qué pasará si bajan los precios? Tatiana, ¿qué pasará si También, baja el precio de la gasolina? ¿Lo bajan de también. inmediato? A ver, mm, Tatiana dice de inmediato. A ver, Waldir, ¿tú qué dices? No. ¿Qué pasa ahí en ese caso? A ver, Rolando, acá dijo algo Rolando. A ver, Rolando, explícanos lo que has dicho. ¿Cómo ocurre? Ah, sí, profe. En este caso, cuando los grifos, bueno, cuando el precio baja, los grifos actúan esperan a que sus tanques o su producción, sus reservas en esto se disminuya al completo y de ahí con la nueva producción que viene, recién bajarían los precios. Exactamente. Y así ocurre, ¿no? Pero es que no hay alguien que les diga, pues. Y bueno, también tiene sentido, ¿no? Si yo he comprado a un precio X, no puedo venderlo pues a menos de ese precio, si es que baja, ¿no? El detalle es de que, ¿cómo sabemos qué cantidad han comprado al precio anterior y qué cantidad tiene con el nuevo precio? Y el detalle. Pues ese es un ejemplo de las variaciones de los precios en el mercado, ¿ya? Entonces, el BCR ha aumentado la tasa de interés, ¿verdad? De 0,25 a 0,50. A ver, Reinaldo. Presente, profesor. Hola, Reinaldo. A ver, mira, el BCR aumenta la tasa de interés de referencia. ¿Qué van a hacer los bancos? ¿Van a subir la tasa de interés? ¿Van a bajar? ¿Qué va a ocurrir? Van a subir, profesor. ¿Qué intereses? Porque tenemos dos, ¿no? Ah, tanto las activas y pasivas, profesor. Claro. ¿Cuál de esas se va a mover? Las activas. ¿Por qué? mm, sería porque hace colocaciones, profesor, a los deficitarios. No, no, no está por ahí, pero de hecho que el sistema financiero está inmerso, ¿no? Con sus operaciones, pero la relación que estás dando es la correcta. Pero ¿cuál es el mecanismo?
sea, ¿qué es lo que, por qué subirán las tasas de interés activas? A ver, Madeleine, ayúdale a Reinaldo. Madeleine, ¿me escuchas? Sí, profesor. Cuando la tasa de interés aumenta, los bancos suelen aumentar su tasa de interés, entonces la población opta por entrar a créditos no formales. A ver, eso significa que me voy a prestar de intermediarios que no son bancos, ¿sí? Sí. A ver. Ya, muy bien, Madeleine. A ver, Luz, ¿qué nos dices? Luz. Profesor, hay dos luces. ¿Qué luz cerca o luz lejos? CR actúa o toma decisiones en aumentar o bajar la tasa de interés de referencia. Bueno, acá le voy a poner para que no se confundan. No es la tasa de interés de retorno, no es esa. La tasa de interés de referencia. Muy diferente al PIR. Entonces, miren, el uso de la tasa de interés de referencia es un instrumento de política monetaria. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente el mundo utiliza este instrumento generalmente cuando la Fed aumenta o baja su tasa de interés de referencia. Cuando la Fed aumenta la tasa de referencia, el mundo, en la mayoría de los casos, también los aumenta. ¿Ok? Y cuando baja la Fed su tasa de interés de referencia, el mundo la sigue manteniendo o en muchos casos incluso las vuelve a aumentar. Porque ningún BCR está en las condiciones de hacer lo mismo que la Fed de Estados Unidos. Eso es por lo general. Pero cuando actúan los BCRs moviendo su tasa de interés de referencia sin que la Fed haya hecho ningún movimiento, es porque algo muy, muy grave está pasando dentro de la economía, ¿no? Puede ser un sobrecalentamiento de la economía, o sea que estamos creciendo a un ritmo muy rápido y elevado. Ahí se tienen que tomar decisiones ya, con la tasa de interés de referencia, ¿no? Y cuando la economía está entrando en un proceso de recesión, con problemas de tipo de cambio, problemas de inflación, como lo que está ocurriendo ahora, el BCR también tiene que tomar decisiones ya. Y eso es lo que está haciendo el BCR, ¿no? El BCR ha dejado al mercado que trate de solucionar estos problemas de precios y de tipo de cambio. Ha intervenido también esporádicamente. Ya en el año, miren, hemos gastado casi 10.000 millones de dólares en controlar el tipo de cambio. O sea, nosotros tenemos los instrumentos, los mecanismos, los recursos para poder hacer ese tipo de políticas. Otros países no los tienen. ¿Cómo hacen, por ejemplo? ¿Cómo está haciendo Chile y Colombia? Se están endeudando para solucionar México ese tipo de problemas, de tipo de cambio. En cambio, el Perú no se está endeudando. Nosotros tenemos esos recursos. Para eso son las reservas. Las reservas no son para aumentar sueldos, como quiere Castillo, ¿no? Las reservas no son para construir, ¿no? Por eso se llaman reservas internacionales netas. ¿Qué significa eso? Que son recursos que se van a utilizar exclusivamente para problemas con el exterior, balance de pagos y tipo de cambio. Es para eso está diseñado ese instrumento. No se tiene que confundir papas con camotes, ¿sí? Y acá lo que están haciendo es un chiribucho, ¿no? De la economía están haciendo cualquier cosa, menos economía.
Entonces, miren, como estamos entrando en un ciclo recesivo, ¿no? Y el dinero se está incrementando en los soles, y eso está haciendo que la inflación crezca porque las tasas de interés son baratas, ¿ok? Entonces el BCR dice, si esto va a continuar, la inflación va a seguir, ¿no? Y vamos a llegar a 5%, y eso ya es peligroso, recontra peligroso para nuestra economía, que está diseñada para 3% al año, ¿no? Es 2 y 3, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Tenemos todos los instrumentos de política monetaria, que lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, ya con la lectura, con lo que hemos visto, hemos entrado a lo que es eso, ¿no? Entonces, a ver, recuerden, la política económica son toma de decisiones, y esa toma de decisiones está a cargo del Estado. El único que puede hacer política económica es el Estado, nadie más puede hacerlo. Está referido exclusivamente a políticas monetarias y fiscales. No tiene nada que ver pues con ponerme un sombrero, con cambiarme de local, de palacio, me voy a mi casa. No, no tiene nada que ver con eso. Que me voy a bajar el sueldo, eso no es decisión. Las decisiones están en utilizar instrumentos. El presidente del BCR ha salido y ha declarado, el presidente de la República, miren, el país está cayendo a pedazos, y no ha dado ninguna declaración y no está tomando decisiones. Entonces, al ver esa ineptitud, el inversionista grande se está retirando del país. La idea es que no se retire, pues, porque si se retira se lleva sus millones, y eso nos deja sin liquidez, y eso nos va a traer problemas en tipo de cambio y en tasas de interés. Entonces, lo que hace el BCR es aumentar la tasa de interés de referencia para que la gente no esté sacando dinero, ¿no? Porque al subir la tasa de interés de referencia, lo que va a hacer, está poniendo paños, pues, fríos en la economía, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de interés activa? A ver todos, ¿aumenta o baja? ¿Qué está haciendo? Eso es lo que está haciendo. Ok, entonces, ojo con esto. Está aumentando, ¿no? Generalmente cuando esto ocurre, porque está dirigido a esto, ¿no? Este incremento de la tasa de interés de referencia. Entonces, lo que va a ocurrir con la tasa de interés pasiva, ¿no? De manera general, estas tasas van a seguir siendo las mismas, no van a aumentar ni van a bajar, ¿no? Entonces la gente tampoco va a ir al mercado a decir, uy, o sea, las expectativas van a quedar ahí, y uno va, el agente económico va a decir, no tengo, voy a ir al banco a sacar mis ahorros como loco, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces, la economía se va a estabilizar de a pocos, pero ya no se va a prestar, porque sabe que esta tasa de interés ha subido, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es que no haya mucha presión por el lado de la demanda para que suban los precios. Y han visto que el tipo de cambio no está subiendo, tampoco está, digamos, en una caída así súbita, pero se ha quedado en 4.8, 4.9, 4.10, ¿no? Lo más probable es que esté bajando estos días. Entonces, con la renuncia de este ministro totalmente desubicado, el ministro de Relaciones Exteriores, se está viendo que, o sea, si ha renunciado este ministro y están renunciando ministros, la cosa está mejorando. ¿Eso qué quiere decir? Que este gabinete tiene que renunciar, porque está totalmente desatinado. No saben lo que es, ¿no? Este ministro de Agricultura que quiere hacer una reforma agraria, una segunda reforma agraria,
con los mismos puntos que se hizo en la primera reforma agraria, en la época de Velasco, y eso es una cosa de locos, ¿no? Entonces, el inversionista, por ejemplo, nosotros tenemos una industria, no es gigante, pequeña y mediana, agroexportadora, muy poderosa en el mundo. O sea, si bien es cierto, no tenemos economías de escala, ¿no?, en ese sector, que está sobre todo en la costa, toda la costa, espárragos, alcachofas, ¿no?, plátanos, paltas, páprica, están empezando a paralizar sus inversiones. Y eso implica menos empleo, menos impuestos, menos dólares, porque es comercio exterior. Entonces, o sea, cuando uno escucha segunda reforma agraria con lo mismo que se ha hecho, ya pues uno sale espantado, ¿no? Entonces se dan cuenta, todo lo que está haciendo este gobierno es para llorar, en realidad. Y muchos de ustedes han votado, ¿no? Entonces, es totalmente desatinado, muy costoso para el país. Si eso ocurre, ustedes no van a tener trabajo. ¿Dónde van a trabajar? La única fuente de ingresos es la actividad. Mientras más empresas haya, y más grandes, como Telefónica, como Latam, como las mineras, etcétera, etcétera, hay más empleo. No esperemos que el Estado nos dé el empleo. Ya se imaginarán quiénes entran al Estado, ¿no?, en los empleos que se crean, que son los del partido. No interesa quiénes son. Entonces, estamos en peligro, un peligro muy, muy grande y grave. Entonces, eso genera mucha incertidumbre y expectativas negativas. Ahora, sigamos con el encaje legal. Entonces, miren, si la tasa, mi pregunta con los grifos, la gasolina, era relacionada con el encaje legal, ¿ya? Entonces, a ver, Juana, Profesor, Juana, buenos días, ¿se me escucha? sí, Juana, hola. A ver, dime, Juan, ya ha aumentado la tasa de interés de referencia, ¿no? El BCR. ¿El incremento de la tasa de interés activa ha sido de inmediato o todavía los bancos no han aumentado sus tasas de interés? ¿Qué crees? Yo pienso que am, sí ha sido, se puede decir inmediato. Ya. ¿Por qué crees que ha sido de inmediato? Porque creo que sería lo mismo como funciona en el tema del dólar cuando llega a elevarse, o sea, los cambios que se da, digamos, el incremento, o sea, es en ese momento, o sea, no es de que toma tiempo. Ya, sí, hay algo ahí, muy bien. A ver, Jeremy, ¿qué dices de lo que dijo Juana? Profesor, yo pienso igual, creo que los bancos lo han hecho de forma inmediata al subir la tasa de interés de referencia, el BCR, pero los efectos de esta subida recién se van a ver en más tiempo. Bueno, eso fue algo que escuché también en las noticias. Ya, muy bien. Pero ¿qué ocurre? Miren, el BCR, por eso les digo, el presidente del BCR, aparte que es un especialista en finanzas, tiene la experiencia durante casi 20 años que está en el BCR. Tiene experiencia pues de todo tipo y sabe en qué momento, cuándo, por qué elevar o bajar la tasa de interés de referencia. ¿Ok? Es como un entrenador, pero un entrenador muy centrado. A ver, un entrenador muy centrado así de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol. Puede ser Guardiola, ¿ya? Muy bien en las Champions.
por razones. Pero, por ejemplo, cuando era el entrenador del Barcelona, ha ganado todo. Ya ha ganado Champions, ha ganado Copa del Rey, ha ganado la Liga, ha ganado la Copa del Mundial de Clubes, o sea, ha ganado todo. ¿Por qué? Porque sabía exactamente quiénes debían de jugar, cuánto tiempo y contra quiénes, ¿no? Entonces, sus fórmulas, sus estrategias no fallaban. En el caso del BCR, tiene la misma figura, ¿no? Nuestro presidente sabe exactamente qué hacer. Entonces, miren, él ha podido usar el encaje legal. El encaje legal sí es directo, es un instrumento que va directamente a la yugular en el instante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, el encaje legal es una ley, ¿ya? Está avalado con una ley. Y esa ley se tiene que cumplir desde el momento que se da. No es como los grifos. No, mira que yo he comprado hace un mes y no he vendido nada, tengo que esperar a venderlo todo para bajar el precio. No. Esto se da la ley y se cumple de inmediato. Entonces, por ejemplo, si el encaje legal de acá les tengo una tarea, ustedes tienen que buscar cuánto es el encaje legal hoy en día en moneda nacional y moneda extranjera. Ustedes tienen que averiguar, tienen que investigar, ¿vale? ¿Cuánto está? Listo. Entonces, digamos, ¿no? El encaje legal es 10%. Mañana, a partir de mañana, de acuerdo a la ley, ¿no?, dada por el BCR, refrendada por el Ministerio de Economía, firmada por el presidente, obviamente. Bueno, en realidad, como es autónomo, tiene mandato de ley, ¿no? Entonces, aumenta a 12%. A ver, si el encaje legal, miren, Giancarlo, ¿me escuchas? Sí, profesor. Giancarlo, ¿no? A ver, dime, si el encaje legal aumenta de 10 a 12, ¿va a haber más dinero en la economía o menos dinero en la economía? Menos. No, el encaje no es un seguro que tienen los bancos, así que guardan un cierto monto. Claro, pero esa es la Menos. figura, pero el concepto no es ese. Pero a ver, todavía no estamos hablando del concepto. Solo Entonces, responde, sería ¿aumenta menos. o Habría menos dinero en la disminuye? economía. No te escuché. Habría menos dinero en la economía. Menos dinero en la economía, Ujú. ¿no? ¿Eso es bueno o malo para la economía? Malo. Va a depender siempre. Ay. Va a depender. O sea, no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? O sea, siempre se supone que alguien toma una decisión para mejorar una situación, para atenuarla, para estabilizarla, pero nunca para que empeore, ¿no? ¿Por qué les hablo de entrenadores ecuánimes y constantes? Miren, por ejemplo, yo soy hincha del Cristal, ya, el entrenador ha campeonado el año pasado, pero ha hecho errores garrafales este año, haciendo, experimentos, porque eso ya lo hiciste, ya tenemos experiencia. Entonces, aumentar el encaje legal, que hubiera sido la mejor forma para que, digamos, no haya tanta, tanto financiamiento y por ende haya mucho dinero en la economía, eso hubiera sido inmediato. Pero en este caso no es la situación eso, ¿no? Entonces, para atenuar ese efecto directo, se usa la tasa de interés de referencia. Los bancos, muchos bancos, cajas todavía no han movido nada en sus tasas de interés, ¿no?
Pero, ¿qué hace? Las expectativas, el hecho de que se aumenta la TIREF, hace que las expectativas digan, no, ni hablar, no me voy a prestar porque las tasas de interés van a subir en el tiempo. Entonces mejor me aguanto. Es más, no puedo invertir en una situación de inestabilidad. O sea, ya la gente no se está prestando antes que el BCR aumente la tasa de interés de referencia. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo sé, ¿no? Miren, si yo sé, a ver, si yo sé que la inflación y el tipo de cambio, ¿no? La inflación y el tipo de cambio están actuando de una forma atípica, con mucha inestabilidad, que obviamente eso incluye riesgo. Entonces, yo pues, como inversionista, empresario, no voy a invertir. Imagínense que la inflación está así, ¿no? Ay, ya no importa. Y el tipo de cambio igual está así. Tipo de cambio. Te estoy exagerando, ¿no? A ver. ¿A quién nos toca? Jacqueline. Sí, profesor. Jacqueline, el tipo de cambio es rojo y la inflación es el azul. Este es el tiempo. ¿Inviertes o no? Sí, profesor, ¿podría repetir de nuevo, por favor? El rojo es el tipo de cambio, azul la inflación. ¿Inviertes o no inviertes? Ya que es una medida pertinente, porque si hubiéramos atacado el encaje legal, eso sí, de inmediato, ¿no? Y frena todo de seco. Pero ahora no tenemos que frenar de seco. Esto va a ser paulatino, ¿ok? Y la preferencia por liquidez, ya lo habíamos mencionado en varias oportunidades, no es otra cosa que la demanda de dinero, ¿ya? Cuando ustedes escuchan hablar de demanda de dinero, ya, o sea, ya estamos en el nivel de poder decir con toda seguridad que esto es demanda de dinero, ¿ok? Entonces, la preferencia por liquidez no es otra cosa que cuánto de efectivo necesito y deseo tener en mis manos, ¿ok? A ver, Saúl. Hola, Saúl. A ver, si tú tienes ya financiero, utiliza el mercado. Hay mucha gente que no sabe lo que existe en el mercado. Eso se llama coste de oportunidad del dinero, ¿ya? Entonces, mantener el dinero en casa, obviamente estamos hablando en situaciones normales, una economía normal, porque si la economía sería hiperinflacionaria, es mejor tenerlo en casa el dinero, ¿no? Incluso ni siquiera en casa, es mejor comprarse cualquier activo de refugio, en este caso el oro, petróleo o los dólares, ¿no? Y en todo caso es comprar alimentos, porque estamos en crisis, pues estamos hablando de una situación normal. Entonces, hay mucha gente que no sabe que existen instrumentos financieros que nos pueden redituar
niveles de rendimiento mucho mayores que cualquier otro activo, incluyendo dejarlo en el colchón. Entonces, ese hecho de que yo pierdo ese nivel de rendimientos, tasas de interés o rentabilidad, a tener que estar en casa ese dinero sin obtener ningún tipo de rendimiento, como les decía, eso se llama el costo de oportunidad del dinero. O sea, es muy costoso mantener el dinero ocioso pudiendo tener otros activos. Ahí viene el dilema, ¿no? Hay un incendio en Lima, ¿no? En una casa, en uno de los solares, esto es real, ¿no? En Pueblo Libre, un incendio, pues, ¿no? Y hay una señora que está muy, muy nerviosa, inquieta, pues, ¿no? Los bomberos estaban ahí, la policía, y la señora quería entrar sí o sí. Le dicen, señora, tranquilícese, ¿por qué quiere entrar? Mire, todo está en llamas. No, tengo mis ahorros de mi vida, están ahí. Pero ¿cómo? El incendio, ¿no? Y la señora va de frente a su cocina, en el horno tenía una olla a presión, y en esa olla a presión habían 30,000 soles. Obviamente estaba cerrada, ¿no? Y le preguntan a la señora, señora, ¿pero por qué usted tenía 30,000 soles en su olla a presión? Y la respuesta es que los bancos me cobran mucho, ¿no? Entonces, así hay gente, miles de personas en el mundo, no solo. Por eso, el trabajo de investigación que están haciendo es para saber eso, pues, ¿no? Tener cierta información de cómo se comporta el agente económico con su efectivo, con su liquidez. Entonces, si yo tengo desconocimiento del sistema financiero, obviamente que mi preferencia por liquidez va a ser al 100%, ¿no? O sea, prefiero mantener el efectivo antes de cualquier otro instrumento. Entonces, como les preguntaba en una de las clases, ¿ustedes prefieren tener efectivo o tarjetas? Va a depender de, ¿no? Obviamente, mientras un mercado es más profundo, la preferencia por liquidez va disminuyendo, ¿no? Porque ya tenemos otro tipo de activos a el efectivo, ¿no? Para buscar. Pero a lo largo del tiempo se ha demostrado que la preferencia por liquidez siempre va a estar ahí presente porque la vanidad del ser humano es muy grande, ¿no? Entonces, siempre queremos ser los mejores en todo, y el tener el efectivo nos hace ser más importantes. Hay muchas empresas que quieren efectivo. Y no estamos hablando de mil soles, estamos hablando de millones. Pero te puedo hacer una transferencia. No, yo quiero en efectivo, ¿no? Entonces, he dicho que cuando un mercado es profundo, ya los agentes económicos, digamos, las familias, solo usan tarjetas. Pero las empresas grandes, los que mueven la cantidad de dinero en realidad de la economía, lo hacen en efectivo. Y esos son los bancos. Entonces, la preferencia por liquidez siempre va a estar ahí. Salvo que se invente otro tipo de moneda en realidad, ¿no? La moneda plástico, por ejemplo. Pero eso está muy lejos, ¿no? O sea, tendríamos que tener mucha tecnología, mucha educación, información, y hasta eso falta siglos en todo el mundo. ¿Okay? La demanda de dinero, la preferencia por liquidez, no es otra cosa que el efectivo. ¿Okay? El efectivo. A ver, Davis. Presente, profesor. Davis, dime, ¿tú por qué mantendrías tu dinero en tu casa y no en los bancos?
Primero porque la tasa de rentabilidad es muy baja en los bancos. Ya, Y segundo, pues porque, bueno, en cualquier momento que necesite dinero para realizar una compra, pues lo sacaría al instante y no tenía que estar yendo a un agente o a algún banco, a un exactamente. cajero. Muy bien. Es así. Pero ojo, cuando nosotros vamos a poner nuestro dinero en un instrumento que es en este caso los depósitos, no obtenemos niveles de rentabilidad, sino tenemos interés. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos inversiones, ahí sí obtenemos rentabilidad. ¿Vale? Entonces, miren, por ejemplo, si nosotros acá lo vamos a hacer, teoría de demanda de dinero, o sea, ¿por qué? ¿Cuáles son las teorías que explican el comportamiento de los agentes económicos para mantener el efectivo? ¿Ok? Y hay una teoría que se llama los saldos en efectivo, que nos dice, o también una teoría del portafolio, esas teorías nos dicen que, por ejemplo, no todo el dinero, no todo el efectivo, no todo el circulante, lo podemos poner en un activo X. ¿Por qué? Y cómo vivimos, ¿no? Entonces, el gran dilema está en cuánto lo destino a mis actividades diarias y cuánto lo destino a otros activos. Hay fórmulas exactas, hay modelos, etcétera, etcétera, pero lo que la gente usa es su experiencia, ¿no? Es su experiencia. Entonces, ya eso lo vamos a hacer después. Listo. Entonces, bien, ya sabemos que la creación secundaria va a depender del multiplicador bancario, el encaje legal y la preferencia por liquidez. Entonces, a ver, Cristabel, esto es importante. A ver, Profesor, Cristabel, buenos días, presente, dígame. dime, el multiplicador, el encaje legal y la preferencia por liquidez, ¿de quiénes depende? Profesor, se le he escuchado entrecortado. ¿Me puede- El multiplicador bancario, el encaje legal y la preferencia por liquidez, ¿de quién depende? ¿De quién depende? ¿De quién depende? de la tasa de interés? Ya, de la tasa de interés. El encaje legal, El encaje por las preferencias de liquidez de la sociedad o de las preferencia por liquidez. Me recuerdan que son 3 aspectos importantes para la creación del dinero. Está implícito la emisión primaria, ¿ya? Bueno, acá ya lo puse, pues, ¿no? La emisión primaria siempre tiene que estar, si no, no va a haber creación secundaria. O sea, la emisión que hace el BCR ya está implícita, pero lo voy a poner acá, ¿ya? Pues lo voy a poner como 0, porque en realidad es la base monetaria. La base monetaria es una emisión primaria. Entonces eso ya igual. Eso también depende. Ya mira, te voy a ayudar. Cristal, es la base monetaria, a ver, ¿de quién depende? Cristabel. BCR. Ahí está. Listo. Ahora sí, el multiplicador bancario. De la tasa de interés. Ya dijiste, ¿no? Ya, muy bien. Faltaba la preferencia por liquidez. ¿De quién depende? De las personas.
Ya, muy bien, de las personas. A ver. Esta, la tasa de interés. ¿Qué dijiste en el encaje legal? Por la preferencia por liquidez, ¿no? Sí. Ya. Preferencia por liquidez y acá dijiste los agentes económicos, ¿no? Las personas. A ver, muy bien, Cris. A ver, Cintia, ¿qué nos dices tú? Escucha muy bien, profesor, por eso la pregunta. Ya. Se retoma sus decisiones políticas y de acuerdo a eso, con lo que se proyecta, él sabe si las personas van a querer mayor preferencia de liquidez o no. Acá se los voy a dejar como alternativa. Tienen que analizar bien lo que ocurre esto. ¿Ya? Todo esto. O sea, ¿de quién depende? Mejor así. ¿De quién depende? Es importante tener ese dato porque así tomamos o el BCR toma esas decisiones, ¿no? Entonces, ¿de quién depende todos estos datos? Ustedes tienen que averiguar. ¿Listo? Está por acá. De hecho que el del BCR, ese es es así. Entonces, miren, la oferta monetaria no es otra cosa que la relación que existe entre la cantidad de dinero en circulación, que es M, y la base monetaria. ¿Está bien? La base monetaria, perdón, la cantidad de dinero, que es la oferta de dinero, está compuesto por el circulante más los depósitos. ¿Está bien? Y la base monetaria está compuesta por el circulante más el encaje. Este encaje, ya le hemos dicho, que en algunos, bueno, en realidad son reservas, ¿sí? Pero no estamos hablando de reservas internacionales. Las reservas. Las reservas de los depósitos del público. Es el encaje. Listo. A su vez, miren, la oferta de dinero, acá la vamos a relacionar con los depósitos. Entonces, hacemos una operación algebraica. Los depósitos pasan a dividir, ¿no? Al circulante, depósito entre depósito es igual a 1. Igual acá, ¿no? El circulante está relacionado con los depósitos y las reservas están relacionadas con los depósitos. Entonces, el multiplicador o la oferta monetaria va a estar compuesta por el circulante, ¿no? ¿Qué es esto? Lo más activo, lo más líquido, ¿no? Más la preferencia por liquidez.
Es este 1, es la preferencia por liquidez. Y la base monetaria, que es este circulante, más E, que en sí el encaje legal. El encaje legal. Entonces, la oferta monetaria incluye, ¿no?, a el BCR. Incluye a las personas. ¿Ya? E incluye, a ver, ahora nos toca Abraham Bolívar. Sí, profesor. Buenos días. Hola, Abraham, mira. Ojo. Este circulante es BCR. ¿Ya? Este 1 somos nosotros, los agentes económicos. La preferencia por liquidez. ¿Ok? Este encaje, ¿a quién pertenece? Entonces, ¿me puede repetir? Se le escuché entrecortado. No le entendí. Mira, el circulante está definido por el BCR. Ya. Este 1 que está en el numerador, y ahí está el problema, es las personas, ¿no? Y nuestra decisión es nuestra, nadie nos manda, nadie nos obliga, es nuestra decisión, ¿ok? Y detrás esta E minúscula es el encaje legal. Detrás del encaje legal, ¿quiénes están? A ver, las personas, el público, o el BCR, ya que el BCR está encargado de decir a las instituciones financieras que guarden una cierta parte, ya sea de moneda extranjera o moneda nacional. Exacto, es el BCR. Ya, hasta ahí estás bien. Las personas ya están acá. Claro. ¿Quién más También estaría? los bancos. Claro, los bancos. ¿Está bien? Vamos. Bueno, podríamos poner el sistema financiero, pero en este caso son todos. ¿Ok? A ver, Alan, ¿qué quieres decir con el BCR? No, profesor, solo para complementar nomás, porque sí tenía esa noción, pero no recordaba bien de la lectura que nos había dado el Classroom. Ah, ya, chévere. Ya, muy bien. Entonces, con eso lo que les estoy poniendo acá, ya pueden responder esto de acá. ¿Está bien? Esto mismo, estamos acá. Listo, esa es la oferta monetaria. Y el multiplicador bancario no es otra cosa. Miren, el multiplicador bancario no es otra cosa que la oferta de dinero, ¿no? La oferta de dinero por la base monetaria. ¿Está bien? Entonces, mejor para no confundirnos, esta M en sí es la oferta de dinero. Que lo vamos a definir de esta forma. Esa es la oferta de dinero. ¿Está bien? Esta relación que existe entre la oferta y la base monetaria, porque acá ya estamos hablando, miren, BCR, los agentes económicos, BCR y bancos, ya es todo lo que hemos hablado, es esta relación. Esta en sí es el multiplicador bancario, ya la relación que existe entre el circulante, las personas y el encaje legal
es el multiplicador bancario o monetario. Y esta de acá, monetario. Esa es la base monetaria. Listo. Por lo tanto, la oferta de dinero va a ser igual al multiplicador monetario por la base monetaria. Si somos muy perspicaces, miren, esta oferta de dinero no es otra cosa que esto de acá. Miren, la emisión primaria más la creación secundaria. Es esto. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. ¿Ya? Terminar. Así. Se tiene la siguiente información. A ver, el BCR realiza operación de redescuento unidades monetarias. Mejor antes. Toda operación, se supone que es operación financiera, ¿no? Se realiza con o en cuentas corrientes. A ver, para Abdias. Abdias, ¿estás ahí? Sí, profesor, dígame. Sí, profesor. Abdias, cuando estamos hablando de cuentas corrientes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a hablar de cuentas corrientes, ¿qué es lo que vamos a usar? Depósitos a la vista, profesor. Ya, exacto, son depósitos a la vista. ¿Pero qué vamos a usar? Cheques. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a usar, o sea, la economía usa cheques. Es un ejemplo, obviamente, ¿no? Se siguen usando los cheques, el mundo sigue usando los cheques. Miren, por ejemplo, he hecho una asesoría a una empresa y me pagaron con cheque. Yo les digo, ¿y no me pueden depositar a mi cuenta? No, la política de la empresa es dar cheques. Ah, ok, listo. O sea, los cheques están vigentes, están ahí. Listo. A ver, el tercer punto es el encaje legal es de 10%. ¿Ok? Determinar el multiplicador bancario. Determinar. Vamos a tratar de hacer. Se supone que miren, cuando
Cuando las operaciones se hacen con cuentas corrientes, a ver, eso es importante para que me entiendan bien. ¿Me escuchan? ¿Está ok? Cuando las operaciones se hacen con cheques o con cuentas corrientes, eso significa que todo el mundo va a utilizar cheques. Yo saco un crédito del banco en cheque. Voy a pagar a mi proveedor en cheque. El proveedor va a utilizar. Todo se hace con cheques. ¿Está bien? Listo. Entonces, cuando el BCR realiza una operación de redescuento, eso significa que el BCR está entregando dinero a los bancos. ¿Listo? Entonces, miren. A ver, vamos a... A ver. Bien, entonces... Supongamos, de acuerdo, una operación de redescuento en realidad es una colocación que hace el BCR a un banco, ¿ya? El BCR hace una operación de redescuento al banco X por 100 unidades monetarias. A ver. Cuando el BCR hace una operación de redescuento al banco X por 100 unidades, ¿no? A ver, bajamos hasta lo que nos dé ya. Abraham. Sí, profesor. Abraham. Cuando el BCR hace una operación de redescuento al banco, o sea, le está prestando a un banco X, ¿eso es base monetaria o no es base monetaria? Sí es base monetaria, profesor. ¿Y también ver qué cosa? Sería una emisión primaria. Exactamente, muy bien. Es emisión primaria, es parte de la base monetaria porque el BCR está inyectando dinero a la economía mediante ese banco por 100 unidades monetarias. Es dinero fresco. ¿Está bien? Listo. Abraham. Muy bien, Abraham. Abraham. Sí, profesor. Abraham, a ver, dime, ese dinero que está inyectando el BCR, ¿está sujeto a encaje legal o no está sujeto al encaje legal? Ya, ahí te lo voy a dejar para que estés pensando. Ya, seguimos contigo, Abraham. El Banco X ahora tiene 100, ¿verdad? Ya, muy bien. Miren, los bancos tienen activos y tienen pasivos. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, el Banco Central de Reserva tiene activos y tiene pasivos. ¿Listo? Listo. ¿Cuánto de activos tiene Abraham, el BCR? Activos es todo lo que posee, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene? De 100 unidades monetarias. Sí. ¿Cuánto tiene ahora, en estos momentos? No ha hecho nada, solo estamos viendo contablemente lo que tiene el Banco X. Ah, no, este es el Banco X. BCR. El Banco X. ¿Cuánto tiene? 100 unidades monetarias. Claro, tiene 100 de activos, ¿no? Tiene 100. ¿Y de pasivos?
100 también. Claro, tiene 100, pues, ¿no? Porque le debe. No ha hecho ninguna operación. No ha hecho ninguna operación. Listo. A ver, Alan. Alan, ¿qué cosa hace este banco X con los 100? Va a hacer operaciones activas. Ya, claro, porque esa es su labor, ¿no es cierto? Tiene que prestarlo. La pregunta es, ¿los va a prestar los 100? ¿O hay No, que no, usar profesor. El encaje legal va a sacar 10% de esos 100 unidades monetarias. Ya, entonces sería No 90. 20. Ya, entonces la pregunta para toda la clase, ¿vamos a usar el encaje legal o no usamos el encaje legal? A ver qué me dicen. El que me diga. No, profesor, porque sirve como una reserva para enfrentar riesgos futuros. Ya, o sea, tenemos que usar el encaje legal, ¿cierto? Abdias. No, profesor, Entonces, porque el ¿cómo? encaje es ¿Por una qué? reserva, profesor. Ya, es Es una una reserva. reserva. Ya, ¿y por qué no usaríamos el encaje en esta parte? ¿Por qué no usaríamos? Estás yendo bien, pero falta algo ahí. Sí se usan, pero de manera extraordinaria cuando las personas o en este caso, bueno, con las personas que tienen su dinero en los bancos deciden retirarlo de una manera abrupta y los puede usar en ese caso, profesor. Ya. A ver, ¿qué nos dices, Cristabel? Ibas a hablar a lo que dijo Luis. Iba a decir que no se utiliza, porque como dijo Aptia, si no me equivoco, lo utilizan a manera de reserva. Y otra cuestión es que cuando comienzan a hacer sus operaciones, es verdad que va a hacer operaciones activas, pero también la ciudadanía va a tener la necesidad de poner más unidades de dinero en el banco. Entonces, el encaje legal lo va a utilizar para los depósitos recibidos del público. Muy bien. Profesor. A ver. Profesor, Sí, Emerson. el encaje no se utiliza, profesor. Los bancos, de todos los préstamos que hacen, separan un dinero, perdón, de todos los dineros que perciben ellos, separan el 10% que sería el de encaje. Eso no es utilizable, se queda como un liquidez en cada institución. Ya, eso es correcto, pero en este caso, ahora, en el ejercicio... Profesor. Espera un rato, Abraham, Emerson, que nos termine de explicar. A ver, Emerson. Sí, profesor. Ya, en este caso, ¿se usa o no se usa el encaje en el ejercicio? Bueno, en realidad es así, ¿no? En ese ejercicio, activas, pasivas. Claro, lo estaría usando, pero la institución lo estaría reteniendo ese 10%, profesor. Ya, ok. Está Claro, usando el encaje. sí, profesor. Por lo tanto, solo prestaría 90, ¿cierto? Sí, exacto, sí, profesor. Ese sería Ya, mi muy punto bien. de vista. Ya, muy bien, Emerson. Abraham, ¿qué ibas a decir? Que ya terminó Yo la creo hora. que, Dime. profesor, Dime. yo creo que no lo utiliza el encaje porque el BCR en este caso sería como un garante y además de que el encaje sí es exigible siempre y cuando de depósitos, o sea, de operaciones pasivas y Ya, activas, de operaciones pasivas y activas, o sea, de la operación del banco. El encaje son exigencias, pero después de operaciones tanto pasivas y activas que hace el banco. En este caso, yo pienso que esta inyección de 100 unidades monetarias
para estas 100 unidades monetarias el BCR es como un garante, algo así, profe. Ya, está bien, está por ahí. Lo que dijo Cristabel y Abraham están por ahí. Lo que han dicho todos al respecto, sí, es cierto, pero acá hay un pequeño detalle. ¿Ya? Ojo. El encaje legal, por ahí empezamos, ¿ya? El encaje legal es un instrumento de política monetaria que se utiliza para regular la cantidad de dinero en el sistema financiero, ¿ok? Pero que está destinado exclusivamente a los depósitos del público. En este caso, estas 100 unidades monetarias es depósito del público. Díganme, todos. No, profesor. Profesor. Eso no es depósitos del público, por lo tanto, estos 100 salen directamente al cliente. Va a ser una colocación cliente A. Sí. ¿Listo? Estamos usando cheques. Entonces, el BCR le dio un cheque por 100. No, de hecho que el BCR le está dando 100 unidades monetarias. A partir de acá, el banco le está dando un cheque por 100 a cliente X. Bueno, todavía quiero explicarles todo lo que ocurre detrás, para que estén ustedes bien seguros, ¿no? Podría aplicar la fórmula, listo, plum, ya se acabó, pero esa no es la idea. La fórmula es algo ya, digamos, hecho, pues, ¿no? Pero hay que saber los mecanismos, cómo funciona, cómo se llega ahí. Entonces, como ya terminamos, lo dejamos para mañana.